Mis queridos estudiantes, esta vez estudiaremos el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. El teorema de Tales se refiere a la suma de la medida de sus ángulos, mientras que el teorema de Pitágoras se refiere solamente a los lados. Entonces iniciemos con el teorema de Tales. Nos dice que al sumar el valor del ángulo A con el valor del ángulo B con el valor del ángulo C, siempre nos va a dar un resultado de 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores a un triángulo siempre va a dar 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo recto C nos va a dar 180 grados. Como tenemos que el ángulo recto C mide 90 grados por ser un ángulo perpendicular entre los dos segmentos, tenemos entonces que el ángulo A más el ángulo B más 90 grados, que es lo que equivale el valor del ángulo C, es igual a 180 grados. Pero como el ángulo de 180 grados y el ángulo de 90 grados son valores ya conocidos, entonces plantearé como una especie de ecuación para hacer el despeje solamente del ángulo A más el ángulo B. Así, el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados. Aplicando la regla básica de una ecuación, tengo que, como el 90 grados se está sumando en este lado de la igualdad, al trasladarlo al otro miembro de la igualdad pasa con signo negativo. Por esta razón queda 90 grados negativo. Ahora procedo a hacer la operación y obtengo que 180 grados menos 90 grados da 90 grados. O sea que la suma del ángulo A con el ángulo B es igual a 90 grados. De manera que si yo tengo uno de estos dos ángulos, es muy sencillo encontrar el valor del otro ángulo. Esta es la utilidad del teorema de Tales. El teorema de Tales también es válido, también es aplicable para la suma de los ángulos exteriores del triángulo. Solamente los voy a señalar, pero no voy a hacer un despeje tan riguroso como el de los ángulos interiores, porque realmente los ángulos exteriores no los vamos a trabajar mucho. Entonces, para mirar los ángulos exteriores voy a extender un poco cada uno de los segmentos que me generan el triángulo rectángulo. Entonces voy a extender este segmento acá, este segmento lo extiendo acá y este segmento lo extiendo hacia arriba. De manera que los ángulos exteriores vienen siendo el ángulo exterior A, el ángulo exterior AB y el ángulo exterior AC. Algo que es muy evidente es que el ángulo exterior más el ángulo interior siempre genera un ángulo plano, o sea, una recta plana en cada caso, y no importa que la recta esté obviamente oblicua o esté vertical o esté horizontal, como en este caso. Esto siempre va a ocurrir en todos los triángulos. Entonces el teorema de Tales dice que la suma de los ángulos exteriores a un triángulo suman 360 grados, mientras que la suma de los ángulos interiores suman 180 grados. Bueno, ahora vamos a mirar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica, pero para los lados, ya no tiene que ver con los ángulos. Ya habíamos dicho en el tema anterior que los lados en un triángulo rectángulo son los catetos y la hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces aquí tengo mi lado A, el lado B y el lado C. Entonces el lado A y el lado B son los catetos, mientras que el lado C es la hipotenusa. El lado A y el lado B, repito, son los catetos porque son los lados que forman el ángulo recto, mientras que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, o también se reconoce porque es el lado más largo del triángulo. Entonces el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado siempre va a ser igual a C al cuadrado. Fíjense, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, les recuerdo que A y B son los catetos, mientras que C es la hipotenusa. Y esto es válido para cualquier triángulo rectángulo. Bueno, mis estudiantes, a partir de ahora haré un ejemplo en cada uno de los teoremas que acabo de mencionar. Entonces, volvamos al teorema de Tales. El ejemplo dice, hallar el valor del ángulo B en el triángulo rectángulo A. Es decir, en el triángulo podemos observar que el ángulo A mide 25 grados y me están pidiendo el valor del ángulo B.
O sea que yo de entrada ya sé que este ángulo mide 90 grados. Entonces de una vez lo voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo aplicando el teorema de Tales? Pues decir entonces que el ángulo A más el ángulo B mide 90 grados. Como pueden ver acá arriba, donde yo ya hice la deducción de la fórmula. Como me están pidiendo el valor del ángulo B, entonces lo único que me queda hacer a mí en esta ecuación sencilla es hacer un despeje y escribir que el ángulo B es igual a 90 grados menos el valor del ángulo A. Pero como el valor del ángulo A yo ya lo conozco, que es de 25 grados, acá lo podemos observar, no es sino reemplazar en la ecuación y obtengo que el ángulo B es igual a 90 grados menos 25 grados. Lo que me queda en este momento es hacer una resta sencilla y decir entonces que 90 menos 25 da 65 grados. Este sería el valor del ángulo B. Bien amigos, esta es la forma sencilla para no encontrar el valor de un ángulo desconocido en un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Tales. Ahora vamos para esta segunda parte de este tema, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es algo similar al teorema de Tales, solo que acá el uso es para encontrar el valor de los lados que hacen falta. Entonces, un ejemplo para aplicar el teorema de Pitágoras sería el siguiente. El ejemplo dice encontrar el valor que falta en cada triángulo rectángulo. Entonces, en el primer triángulo, como podemos ver, este cateto mide 3 y el cateto horizontal mide 4. O sea que aquí es necesario que encontremos el lado C, o sea, la hipotenusa. Siempre el lado C va a ser la hipotenusa porque es el lado más largo. Y miremos el ejemplo de abajo o el triángulo siguiente. El triángulo que vemos que el triángulo está girado, sin embargo el ángulo recto es este. Y me están dando el valor de la hipotenusa y uno de los catetos. O sea que me piden allá el otro cateto. De hecho me piden allá el cateto A. Ahora, ¿cómo sé yo qué es el cateto A? Pues muy sencillo, yo miro su vértice opuesto y pongo la misma letra que él tiene, ¿sí? Pero con minúscula. Entonces vamos a resolver el triángulo de arriba, o sea el primero. Dice, el teorema de Pitágoras dice, la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Por tanto, yo tengo que C es el valor que desconozco. De hecho es el que voy a hallar, es el valor de la hipotenusa. El lado A o el cateto A mide 4, mientras que el lado B, cateto B, mide 3. Entonces la fórmula me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Lo que me toca hacer en este momento es reemplazar los datos o los valores. Entonces A mide 4, entonces reemplazo la A por el 4, queda al cuadrado, más B mide 3, la reemplazo por el 3, me queda al cuadrado. En este caso me da C al cuadrado es igual a 4 elevado al cuadrado me da 16, más 3 elevado al cuadrado me da 9. Recuerde que cada número se multiplica por sí mismo. 4 por 4 es 16, 3 por 3 9. Acá lo que me queda es hacer una suma. 16 más 9 me da 25. Ahora, para yo eliminar este cuadrado que tengo acá, entonces lo que hago es trasladarlo al otro lado de la igualdad por medio de una raíz cuadrada. Entonces me queda C igual a raíz cuadrada de 25. Y fíjese que ya el cuadrado de la C desaparece. Entonces yo tengo que C es igual a 5, porque la raíz cuadrada de 25 me da 5. El valor es 5 porque si yo elevo al cuadrado este 5 me da 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 me da 5. Por lo tanto ya sé que el valor de C, este primer triángulo ya está resuelto. Ahora miremos el segundo triángulo. Aquí voy a escribir la fórmula inicialmente. Siempre va a ser igual. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces voy a empezar a desglosar las partes que conozco. Entonces yo tengo que C mide 9, que es el valor de esta hipotenusa. El valor de A o el cateto A no lo conozco. Aquí está y es el valor que me están pidiendo. Y el cateto B mide raíz cuadrada de 5. Recuerde que aquí se manejan números reales y puede ser cualquier
valor. Pueden ser números racionales, enteros, enteros positivos obviamente, o irracionales. Entonces, como la pregunta es la A, yo necesito de esta fórmula despejar este valor de A, o sea, despejar un cateto. ¿Qué hago? Como el cateto que está acompañándole está positivo, entonces se cambia de miembro en la igualdad a negativo, o sea que me queda que C al cuadrado menos B al cuadrado es igual a al cuadrado. Aquí ya tengo el despeje hecho, voy a hacer solamente cambiar el orden en los miembros de la igualdad para que la incógnita me quede inicial. Ahora sí procedo a reemplazar los números y me da, tengo que A al cuadrado es igual a C al cuadrado, pero C vale 9, entonces me queda 9 al cuadrado, menos B al cuadrado, pero B vale raíz cuadrada de 5 y a su vez está elevada al cuadrado. Debo utilizar un paréntesis porque son dos operaciones que están acompañando a un solo número. Entonces resuelvo estos números. 9 al cuadrado me da 81. Recuerda que 9 por 9. En cambio, en el siguiente término, yo lo que hago es cancelar el índice de la raíz con el exponente que son iguales. Cancelo y el 5 me queda totalmente sólido. Por último hago la resta. 81 menos 5 me da 76 y procedo como en el ejemplo anterior. Para quitar o despejar el cuadrado de la A, lo convierto en una raíz cuadrada en el siguiente miembro de la igualdad. El resultado me dio A igual a raíz cuadrada de 76. Muy bien, mis queridos estudiantes, entonces con estos dos ejemplos del teorema de Pitágoras espero que les quede claro cómo es que se aplica en la solución de un triángulo rectángulo.